Recuerden que estamos en el apartado de ortografía y que dentro de ortografía dijimos que nada más íbamos a revisar signos de puntuación, acentuación. Dijimos que no vamos a revisar el uso de grafías, es decir, no vamos a ponernos a revisar reglas que tengan que ver con el uso de la H, de la S, de la C, de la Z, de la X, etcétera, sino que para ese tema específicamente les voy a compartir un glosario o una especie de antología con las reglas de uso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con respecto a ese temita. Se los recuerdo por si de pronto no lo habían, no lo tenían muy presente o por si no se los había mencionado yo antes, ¿no? Entonces, les reitero, ahorita nada más vemos acentuación y lo de grafías. No lo revisamos en los seminarios, pero sí les proporciono bastante bibliografía que les pueda ayudar a ustedes por su cuenta, ¿no? Cuando quienes quieran estar revisando y quienes estén interesados en desarrollar algunas habilidades más específicas con respecto a algunas grafías en concreto, pues pueden aprovechar todos estos recursos que les voy a estar compartiendo, ¿vale? Entonces, entramos ahora sí de lleno a la parte del acento o de la acentuación. Y para empezar, pues vamos a definir específicamente a qué nos referimos por acento, ¿no? Eh, para este caso vamos a abordarlo de la siguiente manera, les voy comentando. Vamos a entender que el acento es poseído por prácticamente la gran mayoría de las palabras en el español, ¿no? Eh, Esto quiere decir que cuando referimos al acento nos estamos refiriendo en concreto a la sílaba tónica de una palabra. Y la gran mayoría de las palabras en el español tienen sílabas tónicas. La gran mayoría de las palabras entonces son tónicas. Por tónico o por sílaba tónica nos vamos a referir en concreto a esa partecita de la palabra, a esa sílaba, a ese grupito de letras o a esa única letra, pueden ser distintas cuestiones, que va a sonar más fuerte en comparación con el resto de las sílabas dentro del vocablo, ¿vale? Entonces, eso recuérdenlo como tónico. Y lo átono, pues sería lo opuesto. Entonces, recuerden, una palabra va a estar conformada por sílabas tónicas, una sílaba tónica en concreto, y por sílabas átonas, ¿no? Entonces, toda palabra que tenga una sílaba tónica o que suene fuerte en alguna parte va a tener acento, ¿no? Solo que hay distintos tipos de acento. Tenemos de pronto acentos que se representan gráficamente, que es cuando hablamos del acento ortográfico, por ejemplo, y ahí entonces lo que estamos haciendo con el acento ortográfico es señalar la sílaba tónica de una palabrita, ¿no? También a ese acento yo suelo llamarlo, por ejemplo, tilde, ¿no? Entonces, para este punto, pues vamos esclareciendo que podemos referir de forma bastante indistinta como acento o como tilde al signo, ¿no? A la representación gráfica, a ese signo específicamente que nos va a señalar la sílaba tónica de la palabra. Pero también podemos llamar como acento a simplemente la sílaba que suene fuerte, ¿no? Entonces, espero que vaya quedando claro esta diferenciación o esta similitud que podríamos encontrar, ¿vale? Entonces, ese sería el acento gráfico o el acento ortográfico, el que se representa, recuerden. Y también tenemos otros tipos de acento, como el acento prosódico, que ese no se representa. Sí existe dentro de la palabra. Hay palabras que, como acento, por ejemplo, justo, tiene una sílaba que suena más fuerte en comparación con las demás, ¿no? Acento, ¿no? Decimos. Entonces ahí específicamente ese sen es la que suena más fuerte en comparación con las otras. Y entonces hay un acento en la palabra acento, solo que no se representa. Y ahí es cuando lo referimos como acento prosódico, el que simplemente se enuncia, se escucha, pero no se representa gráficamente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a definir si vamos a representar gráficamente el acento de una palabra o no? Pues mediante las reglas de acentuación. Vamos a hablar entonces de las reglas de acentuación generales y de las reglas de acentuación específicas. Las reglas de acentuación generales yo creo que todos las tienen bien claras, ¿no? O al menos alguna idea. Ya saben que cuando hablamos entonces de reglas de acentuación, estamos refiriendo en concreto a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Pues vamos a ir recordando algunos aspectos con respecto a justo esta situación de las palabras agudas. Recordemos entonces, las palabras agudas serán aquellas que tengan su sílaba tónica en la última, ¿no? La sílaba que suene más fuerte, la sílaba, justo les reitero, tónica de una palabra aguda, será siempre la última, ¿vale? Y se van a tildar de manera concreta las palabras que sean agudas cuando terminen en N, S o vocal, ¿no? Entonces aquí tenemos tres ejemplos para evidenciar la cuestión que estamos mencionando sobre las palabras agudas. Les estoy señalando en rojo y con mayúsculas
justo dónde se encuentra la sílaba tónica de estas palabras para que veamos que es la última, ¿no? Reloj, ¿no? Avión, iglú, ¿no? Entonces, las tres son agudas, solo que únicamente vamos a tildar para este caso avión e iglú, porque son las que cumplen con la reglita que acabamos de mencionar de cómo deben terminar las palabras que sean agudas para poder ser tildadas, ¿no? En N, en el caso de avión, y en vocal, en el caso de iglú. Entonces, como reloj termina en consonante distinta de N o de S, sigue siendo aguda, pero no se acentúa, ¿no? No se tilda en concreto, ¿vale? Entonces, recuerden eso, palabras agudas tienen su sílaba tónica en la última y se tildan en concreto cuando terminan en N, S o vocal, ¿vale? Bien, ya saben, si se va generando alguna pregunta o alguna duda, ustedes plantéenla y lo vamos comentando, ¿vale? Bueno, entonces, vamos con el puntito número 2. Hablamos ahora de las palabras graves o llanas, ¿no? Estamos refiriendo a la misma cuestión, sea que las llamemos graves o que las llamemos llanas, funcionan como sinónimos básicamente, ¿no? Estas palabras van a poseer su sílaba tónica en la penúltima. En la penúltima de las sílabas es donde van a sonar fuerte, digamos, las palabras que son graves, ¿no? Y solo se van a tildar cuando no terminen en N, en S o en vocal específicamente. Y otra vez vamos a comentar en este caso los ejemplos. Por aquí me preguntan si ya subí el archivo. Ya lo subí en un grupo, en uno de los grupos. En el grupo donde están los alumnos de domingos, ahí ya lo subí. En este grupo que es el anexo donde están los alumnos de entre semana, ahí no lo he subido porque apenas estamos hablando del tema. Entonces, ya para mañana van a encontrar la presentación o las diapositivas una vez que lo hayamos terminado, ¿no? Entonces, si tú nada más estás, Magaña, por ejemplo, me imagino, en el grupo de entre semana, que es el anexo, ahí lo vas a encontrar para mañana, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo a los ejemplos que tenemos aquí. Lápiz, ¿no? Evidentemente, la sílaba tónica es la penúltima. Lo mismo sucede con blanco y con cartera. Estamos hablando de que es la penúltima sílaba la que tiene tonicidad, ¿no? Pero solo lápiz se tilda porque termina en Z. Blanco termina en vocal, lo mismo que cartera, por eso no se van a tildar, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cuestión de las palabras graves o llanas, ¿va? Luego, palabras esdrújulas y sobresdrújulas. En el caso de las palabras esdrújulas, la sílaba tónica se va a encontrar en la antepenúltima. La sílaba que suene fuerte, entonces, les reitero, será la antepenúltima, ¿ok? Y en el caso de las sobresdrújulas, pues cualquier sílaba antes de la antepenúltima. Regularmente es la antepenúltima, ¿no? Específicamente, ¿vale? Eh, para este caso, tanto las palabras esdrújulas como las sobreesdrújulas siempre se van a tildar. Aquí no te importa entonces la terminación de estas palabritas y lo podemos observar en los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Pájaro y sábado son palabras esdrújulas porque su sílaba tónica está específicamente, como hemos dicho, en la antepenúltima. Si lo pensamos es, aquí ya hay una división silábica para que lo puedan observar más o menos, ¿no? Ro, última. Ja, penúltima. Pa sería la antepenúltima y es donde suena fuerte, ¿no? Pájaro, ¿no? Entonces, es palabra esdrújula, se tiene que tildar forzosamente. Lo mismo sucede con sábado. Y en el caso de cómetelo y de habiéndosenos, la sílaba tónica se encuentra, como les decía, antes de la antepenúltima, en la antepenúltima específicamente, ¿no? Entonces, lo última, te penúltima, me antepenúltima y co antepenúltimo, ¿vale? Entonces ahí vemos justo cómo cómetelo y habiéndosenos son palabras sobresdrújulas. Algunos de ustedes ya lo escucharon el día domingo cuando se revisó por primera vez este tema, pero les comentaba a sus compañeros, las palabras sobresdrújulas tienen una forma muy particular de generarse y básicamente se pueden lograr gracias a la suma de partículas que nos pueden señalar el complemento directo e indirecto que se van pegando al verbo, ¿no? Específicamente. Entonces, véanlo en este caso en cómetelo, ¿no? ¿Cuál sería la base de la palabra cómetelo? En realidad es come, un modo imperativo, come, ¿no? Específicamente, estamos hablando de come. Pero le agrego dos sílabas más cuando refiero al te, que habla de un tú, y el lo, que sustituye al complemento directo, ¿no? Entonces, vean cómo le estamos pegando dos partículas más, dos sílabas más al verbo come, y eso pues extiende la cantidad de sílabas, obviamente, ¿no? Le aumenta sílabas y por lo tanto
pues vamos a tener ahora una palabra ya no grave como lo sería come, por ejemplo, sino que le sumamos dos más y se convierte en una palabra sobre esdrújula. Entonces, esa es la forma en la que habitualmente, les reitero, se van a generar las palabras sobre esdrújulas. Vamos a tener como una especie de base y le vamos juntando o pegando partículas que refieren a complemento directo, a complemento indirecto, ¿no? Y que finalmente suman sílabas. Róbatelo, exacto, ¿no? Ahí la base sería roba, pero al final le estamos sumando ese T que refiere al tú y el lo a la cosa que se va a robar, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ahí tendríamos unos ejemplos. Por aquí preguntan cómo se puede identificar la sílaba tónica más fácil. En realidad no hay una fórmula y es algo que también ya les comentaba. Técnicamente, por ser hablantes nativos del español, ustedes deberían tener la capacidad de identificar cuál es la sílaba tónica, ¿no? Es decir, de puro oído, deberían tener la capacidad entonces de identificar cuál es la sílaba que suena más fuerte, pero de pronto se les plantean algunas estrategias que a lo mejor les pueden llegar a servir. Una estrategia que yo suelo presentarles, la que yo conozco, si es que se les llegara a complicar, es que hagan una división silábica de la palabra. Vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a poner Nicaragua, ¿no? Algo sencillo. Entonces, ¿qué pasa con la palabra Nicaragua? Primero, hagan la división silábica, como les decía. Nicaragua es ni, ca, ra y luego gua, ¿no? En primera instancia, si yo les pregunto, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra Nicaragua? Así de oídas, de puro oído, ¿qué dirían? ¿Cuál creerían que es la sílaba tónica? Hará, ¿no? Exacto. Para algunos será muy sencillo, para algunos será entonces muy fácil identificar. Ah, aquí la que suena fuerte es hará, la penúltima, ¿no? Entonces Nicaragua es palabra grave, terminada en vocal, no se tilda. Eso ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Pero si se me complica entonces identificar qué es ese ra específicamente, a ver, ahorita respondo tu pregunta, Flores, la estaba leyendo. Entonces, ojo, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer específicamente con respecto a ello? Pues les propongo lo siguiente. Si se me complica identificar qué será la penúltima sílaba, pueden ir alargando las sílabas, ¿no? Específicamente. Entonces, vayan alargando cada una de las sílabas y ustedes mismos consideren si realmente hace sentido, ¿no? Si hace sentido la enunciación o la entonación con, en el primer caso, la sílaba ni, ¿no? Ustedes dicen Nicaragua, o dicen Nicaragua, o dicen Nicaragua, o dicen Nicaragua, ¿no? Entonces, esa es como una estrategia que se les suele plantear específicamente. Alarguen las sílabas y dense cuenta de cuál suena o de qué forma suena lo más cercano a como lo pronunciamos de forma regular, ¿no? Nadie dice Nicaragua y nadie dice Nicaragua, ¿no? Decimos Nicaragua, ¿no? Nicaragua. Entonces, eso les puede ayudar. Esa es como la estrategia que luego se les suele plantear, pero en realidad no existe una regla, pues, ¿no? O sea, no existe ahí como que les podamos decir, ah, mira, haz esto y nunca te va a fallar. Realmente no. Entonces, les reitero, tiene mucho que ver con cuestiones de oído, ¿no? Entonces, se trata simplemente de desarrollar su oído y de, pues, estar practicando, ¿no? Cuando tengan las dudas, a lo mejor alargando las sílabas y ojalá que les pueda servir eso. Entonces, ahí tendrían una posibilidad o una estrategia, alargarlas. Y al alargar las sílabas, pues ustedes consideren cuál suena lo más cercano posible a como lo decimos regularmente o de forma normal, ¿no? Lo pueden hacer mentalmente también. Y bueno, nada, por aquí preguntan, y con palabras como intervalo, lo he escuchado como intervalo y como intervalo. Pues es que si lo has escuchado como intervalo, la persona no lo dice bien, ¿no? Porque, ojo, a ver, y que para eso es la acentuación, ¿eh? Si tú escuchas que dicen intervalo, ¿qué tipo de palabra estamos generando acá? ¿Es aguda, grave, esdrújula? ¿Qué tipo de palabra es intervalo? Si yo digo intervalo, ¿no? Esdrújula, claro. ¿Y has visto alguna vez la palabra esta así, con acento, escrita? No. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no se dice intervalo, ¿no? Que se tiene que decir más bien, porque la forma de escribirlo es sin acento, porque es una palabra grave, ¿no? Intervalo, ¿no?
Entonces, justo para eso es la situación de la acentuación. La acentuación específicamente nos ayuda a saber cómo pronunciamos una palabra. Recuerden, finalmente la tilde o el acento nos dice dónde va a sonar fuerte. Si yo digo intervalo, estaría considerando que la palabra es esdrújula y entonces forzosamente debería llevar una tilde en esta E. Pero nadie nunca escribe, bueno, no sé si alguien la escribiría, ¿no? Pero no escribimos intervalo así con tilde, ¿no? Lo escribimos de la siguiente o de la segunda forma, intervalo. Y entonces eso ya me indica que debe ser grave la palabra y que la sílaba tónica tiene que ser va forzosamente. Entonces, piensen en esos aspectos, ¿no? Piensen en cómo se escribe la palabra. ¿Lleva acento o no lleva acento? Y para eso es la cuestión de la sílaba tónica en concreto, ¿no? Entonces, todo se reduce en cuanto a la acentuación, todo se reduce a la sílaba tónica, ¿vale? Esa es la cuestión. Por aquí ponen que lo difícil es cuando no conocen la palabra. Pues es que yo creo que por más desconocida que pueda ser, les reitero, si ustedes observan cómo está escrita, como si tiene acento o no, deberían saber cómo se pronuncia, ¿no? O sea, no hay de otra. Pero si cuando hacemos la sustitución nos confundimos más porque al hacerlo al final todas nos suenan igual, bueno, pues es que ya son problemas graves, ¿no? En tu caso, entonces, es decir, al final les reitero, ¿no? O sea, para ya darle cierre a esta situación, no es magia, pues, ¿no? O sea, no hay como una cuestión que yo les pueda decir, haz esto y no fallarás, ¿no? No hay, no existe. Porque les reitero, se supone que hablamos español de nacimiento y se supone que tenemos la capacidad de identificar cuál debería ser la entonación y por ende cómo debería acentuarse. Entonces, no sé si para algunos será una desgracia, pero pues es así, ¿no? Entonces, más bien es la propuesta que se les plantea, pero finalmente pues ya será cuestión de que ustedes le echen ahí cabeza, ¿no? Que le piensen y que escuchen específicamente. Entonces, más bien simplemente recurran a las posibilidades que se les estén planteando. Pero no nos vamos a extender más en esto porque si no, no vamos a acabar las diapositivas, ¿vale? Entonces, esa sería nada más la sugerencia. Alarguen las sílabas y vean en cómo está escrita la palabra, si con tilde o sin tilde, y eso les puede decir, ¿no? Específicamente si cuál debería ser la sílaba que suena fuerte, ¿va? Bueno, entonces vamos a retomar. Voy a borrar estos elementos que se escribieron por acá. Eh, entonces ya hablamos entonces de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Por último, hablaremos de los monosílabos. Mono, uno. Sílabos, pues de sílaba, ¿no? Específicamente. Entonces, esa sería la cuestión con las palabras monosílabas, que van a ser palabras compuestas por una sola sílaba. Y por ahora me interesa que únicamente recuerden lo que a continuación voy a mencionarles o lo que viene escrito en esta partecita, ¿no? Lo que nos interesa recordar en este momento sobre los monosílabos es que las palabras que están compuestas por una sola sílaba en el español nunca se van a tildar. Entonces, los monosílabos no llevan tilde. Y si ven un monosílabo con tilde, entonces se trata de una excepción que vamos a mencionar ahorita un poco más adelante, ¿no? Entonces, la regla general nos dice que los monosílabos no se tildan, ¿vale? Eso grábenselo muy bien. La regla general, en un principio, los monosílabos no se tildan. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Hay algunos monosílabos que se van a tildar, pero son monosílabos que tienen acento diacrítico. Ya en un momentito más vamos a hablar del acento diacrítico y justo vamos a mencionar, eh, sí, los ejemplos que les pongo aquí son ejemplos que nunca se tildan porque es justo eso, ¿no? Son monosílabos, como estamos mencionando. Entonces, ya les digo, ¿no? Ahorita que lleguemos a hablar del acento diacrítico, vamos a ver específicamente cuáles son los monosílabos que sí se tildan o que sí se pueden tildar, ¿no? Ahorita llegamos a ello. Pero entonces les pongo los ejemplos, ¿no? Mes, bien, fui, pan, vio, di, por ejemplo, todos son monosílabos. Y como monosílabos no tenemos por qué tildarlos, ¿no? Entonces, una cosa que debemos empezar a generar en nuestra cabeza y que es complicado, ¿no? Específicamente, río tampoco, ¿no? Ojo, tú estás escribiendo río, así como tú lo escribes. Si yo escribo así, es pasado del verbo reír, ¿no? Entonces, si te refieres al pasado del verbo reír específicamente, pues sí, río no lleva tilde, ¿no? Porque es un monosílabo. Y justo a eso iba, a comentarles lo siguiente. Estamos acostumbrados que nos han dicho, a lo mejor desde la primaria, algunos de ustedes se acordarán probablemente,
que los verbos conjugados en pasado siempre se van a tildar. A lo mejor a varios de ustedes les llegaron a decir eso, pero no es así. Es decir, en algún momento era, en algún momento fue así, sí era una regla válida, digamos, ¿no? Pero ya no más. Entonces, ya los monosílabos no tienen por qué tildarse. Por ejemplo, la palabra fe, ¿creen que llevará tilde fe o no? Hay mucha gente que lo escribe así, fe, con tilde, ¿no? Pero ¿qué tipo de palabra es fe? Monosílabo, ¿no? Entonces, si es monosílabo, aunque termine en vocal, no importa su terminación ni nada parecido, no debe tildarse. Entonces, fe no lleva tilde. Exacto. Dio, por aquí dicen, ¿no? Efectivamente. Dio, otra vez, monosílabo, que es el pasado del verbo dar, ¿no? Entonces, tampoco se tildaría. Eh, un maestro nos dijo que por escribir fe con tilde no te daba más fe. Pues sí, ¿no? Efectivamente, no, no es como ninguna cuestión. Fui tampoco, exacto, ¿no? Exacto, T con tilde tiene que ver con acento diacrítico, es correcto, Ríos. Ahorita llegamos al acento diacrítico. Por ahora les reitero, ¿no? Me importa que se queden con la idea que estamos mencionando. Vio no, no se tilda, aquí lo tienen en los ejemplos, ¿no? Véanlo, chicos. Aquí les puse mes, bien, fui, pam, vio, di. Todos esos no llevan tilde porque son verbos, muchos de ellos, como vio y di, pero son verbos monosílabos. Y como tienen una sola sílaba, aunque estén conjugados en pasado, no se van a tildar, ¿vale? Eso es lo que tienen que recordar. Ahorita hablamos, les reitero, de cuáles son los monosílabos que sí llevan tilde y son bien poquitos. Son en concreto como 9, 10 palabras. Los únicos monosílabos que se van a tildar son como 9 o 10 palabras y ahorita las vamos a ver, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta antes de cambiar la diapositiva? Vale, voy a borrar lo que te escribí por aquí arribita y nos vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Más con tilde y más sin tilde, ahorita lo vemos, es acento diacrítico, ¿vale? Entonces, les aseguro que las palabras que ustedes puedan pensar como monosílabos ahorita que llevan tilde es porque son las excepciones y son las que vamos a mencionar en un rato, las que usan tilde o acento diacrítico, ¿vale? Entonces, seamos un poquito pacientes y ahorita llegamos a esas palabras, ¿va? Bueno, vayamos entonces a la siguiente diapositiva. Esas fueron las reglas generales, ¿no? ¿Qué pasa con las agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y los monosílabos? Pero también hay reglas específicas. Yo diría que las reglas específicas son mucho más importantes. O sea, obviamente también son importantes las reglas generales, pero yo diría que son más importantes las específicas porque si no tenemos consideración de las reglas específicas de acentuación, podemos cometer muchos errores al momento de determinar si una palabra se tiene que tildar o no se tiene que tildar, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ojo, entre las cosas que se les suelen complicar a muchos de ustedes en cuanto a acentuaciones, primero, identificar la sílaba tónica, que ya les di una sugerencia de cómo hacerlo, ¿no? Y lo otro es la división silábica. Muchos no saben dividir una palabra en sílabas, que también es algo bien intuitivo, pues, ¿no? No hay una regla de la misma forma. No es como que digamos, ah, si tengo una T y una R, siempre van a ir en la misma sílaba. O no puedo decir que, por ejemplo, eh, una S y una A siempre van a ir en la misma sílaba. O sea, no hay reglitas concretas, ¿no? En la mayoría de los casos, salvo las que a continuación vamos a mencionar. Son 5 reglitas en total muy específicas que sí nos van a decir cómo vamos a dividir silábicamente, pero en concreto las vocales. En cuanto a las consonantes, les reitero, no hay una regla como tal. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo en muchos casos no saben hacer una división silábica y por eso necesitamos conocer las reglas específicas. Cuéntenme de la palabra héroe. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra héroe? ¿Qué piensan? Ajá, muchos piensan que dos, ¿no? Muchos están escribiendo que dos y unos cuantos que tres, pero específicamente son tres, ¿no? La palabra héroe tiene 3 sílabas, entonces no es héroe, sino es pro, e, ¿no? Específicamente.
Y luego aquí sale algo que muchos de ustedes comentan, hiato entre la O y la E, exacto, ¿no? Ahorita vamos a justo empezar a hablar de esta cuestión de los hiatos. Muy bien. Entonces, hay una cuestión que ustedes luego comentan que es, yo me guío por los aplausos, ¿no? O sea, yo hago la división silábica aplaudiendo, pero era algo que les comentaba a sus compañeros el día domingo, ¿no? No se guíen por eso, porque puede ser eh, confuso, porque puede ser un tanto incluso peligroso, ¿no? Porque si yo me guío por aplausos, quien piense que héroe tiene dos sílabas, pues va a decir héroe y aplaude dos veces, ¿no? Y quien dice que héroe tiene tres sílabas, pues aplaude tres veces, ¿no? Héroe, ¿no? Específicamente. Entonces, se dan cuenta cómo aplaudir realmente no sirve para la situación de la división silábica. Entonces, tenemos que conocer las reglas específicas que a continuación vamos a empezar a comentar o a plantear, ¿vale? Entonces, eso como sugerencia. A lo mejor algunos se sienten cómodos, ya lo hacen por mero hábito, porque están acostumbrados, que como dicen, desde la primaria lo han hecho así y tal, pero no se guíen en eso, no se confíen en esta cuestión de los aplausos y piensen más bien en la cuestión de las reglitas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos conocer las reglas de formación de hiatos. Ah, bueno, pero perdón, ¿no? Justo, me faltaba mencionarles algo sobre la palabra héroe. Si yo pienso que héroe tiene dos sílabas, ¿qué diría? ¿Qué tipo de palabra sería si solo tuviera dos sílabas la palabra héroe? Por su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra sería héroe? Sería grave, ¿no? Y entonces, si héroe tuviera dos sílabas, sería grave, terminada en vocal y no se tildaría. Pero resulta que héroe no es ninguna de esas dos cosas que se acaba de decir, ¿no? Héroe lleva tilde porque es esdrújula, ¿no? ¿Por qué sé que es esdrújula? Porque tiene tres sílabas y la tónica es la antepenúltima. Entonces, héroe se tilda. Y ahí la importancia entonces de saber hacer la división silábica, porque gracias a la división silábica, para muchos casos vamos a saber si tildamos o no tildamos también algunas palabras, ¿no? Vamos a tener mayor certeza. Entonces, recuerden estas reglitas que a continuación vamos mencionando. En concreto son los diptongos y los hiatos. Cuando hablamos de un diptongo, nos estamos refiriendo a dos vocales juntas o consecutivas que forman parte de la misma sílaba. Entonces, les reitero, un diptongo son dos vocales que viene una después de la otra, pero que forman parte de la misma sílaba. Es decir, que no los puedo separar, vocales que no puedo separar en concreto, ¿no? Para que podamos ahorita entender de mejor manera lo que se dice en las reglas, les voy a escribir o hacer por aquí arribita un pequeño esquema. Les voy a poner un triángulo por acá arriba, ¿vale? Entonces, esto se llama triángulo de las vocales. Para aquellos que ya hayan visto acentuación en sus clases normales, seguramente lo conocen o ya han escuchado del triángulo de las vocales. Y este triángulo de las vocales nos ayuda a clasificarlas en fuertes o débiles. A mí me gusta decirles más abiertas o cerradas, pero es lo mismo, ¿no? Funcionan de la misma forma. Ahorita les digo por qué considero que es más sencillo recordarlas como abiertas y cerradas, como que es más intuitivo por la boca, exacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, se las voy poniendo por aquí abajo, ¿no? Tenemos la vocal A, que va en la parte inferior del triángulo y que voy a activar tantito la cámara para que me puedan observar y para que también ustedes lo hagan, ¿no? Cuando decimos A, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A, la boca está muy abierta, ¿no? La apertura de la boca entonces nos ayuda a clasificar a estas vocales en abiertas y en cerradas, justo, ¿no? Esa sería de pronto la cuestión con respecto a estas. Entonces, A es la vocal más abierta, obviamente tendrá que ser entonces de ese tipo, ¿no? Una vocal abierta. Lo mismo sucede con E, no está tan abierta, pero sigue siendo abierta. Y luego la O, que también representa cierta apertura de la boca. Y las cerradas, que son las que se van a ubicar en la parte superior del triángulo, ¿qué pasará con estas vocales que son cerradas en concreto? Pues que justo se llaman así porque al momento de pronunciarlas, la boca está casi cerrada, los labios están casi juntos, como cuando decimos y, ¿no? Y, vean la diferencia, a, y, ¿no? Los labios están casi pegados. Y lo mismo sucede con u, ¿no? En este caso decimos u y los labios también están casi pegados, ¿vale? Entonces, esta sería la clasificación y se las voy a poner por acá. Entonces, la A, la E y la O, estamos diciendo que son vocales
abiertas o fuertes, también las podemos llamar, cualquiera de las dos cosas. Vocales abiertas o fuertes. Es lo mismo, ¿no? Como le quieran llamar o como ya lo hayan visto en sus clases. Y la I y la U, pues obviamente serán vocales cerradas, porque no necesitamos abrir tanto la boca para producir sus sonidos. O débiles también las podemos llamar. Vocales cerradas o débiles, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, esta sería la división o la clasificación más bien, perdón, del triángulo de las vocales. ¿Por qué necesitamos abordar esto? Pues para que entendamos las reglitas que vamos a mencionar ahorita, las reglas de formación de hiatos y de diptongos, ¿no? ¿Queda claro esto de las vocales? ¿Cuáles son abiertas, cuáles son cerradas? Y cómo podemos usar como referente nuestra boca para que podamos clasificarlas más fácilmente y pensar en ellas más fácilmente. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Volviendo a la situación de los diptongos, pues ya dijimos que son vocales que están juntas y que no podemos separar, ¿no? Que no podemos separar en sílabas diferentes. La primera regla de formación de diptongos nos dice que podemos tener una vocal abierta más una vocal cerrada o al revés, una vocal cerrada primero y después la vocal abierta. Entonces, no importa si aparece primero la vocal abierta o aparece primero la vocal cerrada, ¿no? Aquí lo importante es que la vocal abierta sea la tónica. Recuerden que dijimos que lo tónico es lo que suena fuerte, ¿no? Entonces, para que haya diptongo, la vocal abierta debe ser tónica, ¿vale? Un diptongo nunca se acentúa, ¿no? Sí, hay diptongos que sí se acentúan, pero pues es que no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de una vez vamos aclarándolo. No tiene que ver con que si es diptongo o si es hiato para decir si se acentúa o no se acentúa. Solo hay una regla específica de hiatos que sí nos obliga a acentuar, que ahorita la vamos a mencionar, pero de ahí en fuera, estas primeras reglas que estamos mencionando, ninguna de ellas representa la idea de que, si es diptongo no lleva tilde. No, no se trata de eso, ¿no? Hay que pensar más bien, ok, ya vi que es diptongo, pero después de ver que es diptongo, tengo que pensar de todos modos en si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula y cuál es su terminación, ¿no? Si termina en vocal o en consonante. Entonces, no lo lleven hacia esa dirección, no se lo planteen como, por ejemplo, que un diptongo nunca se va a acentuar, sino más bien, identifiquen si hay diptongos. Y si sí hay, pues de todos modos tienen que pensar en si la palabra es aguda, grave, esdrújula. Depende de la sílaba tónica, efectivamente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, ¿vale? Bueno, entonces, les reitero con respecto a la primera regla de diptongos. La que debe ser tónica, la vocal que debe sonar fuerte es la abierta, o sea, tendría que ser una A, una E o una O. Y aquí lo podemos ver en los ejemplos. Peine, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tenemos las dos vocales juntas, E abierta y cerrada. Y la que suena fuerte es la E. Por lo tanto, eso ya me dice que esto es diptongo. Entonces es una sola sílaba, el pei. Lo que pongo en rojo en cursivas está señalando una sola sílaba, ¿no? Específicamente, que justo ahí se encuentra el diptongo. Entonces, pei, diptongo ahí, entre la E y la I. Aplauso, igual, diptongo entre la A y la U. La que suena fuerte es la A, la abierta, ¿no? Huevo, la que suena fuerte es la E, la abierta. Viento, la que suena fuerte es la E otra vez, la abierta. Entonces, esa sería, en pocas palabras, se los diría de esa forma, ¿no? En combinaciones de vocales cerradas y abiertas, mientras la tónica, la que suene fuerte, sea la abierta, voy a tener diptongo, ¿sí? Esa sería la cuestión por acá. Marruecos, exacto, funciona ese ejemplo de Marruecos, ¿no? Tenemos la U, que es cerrada, y la E, que es la abierta, está sonando fuerte. No, el diptongo, efectivamente, lo que escribes es correcto, Rodríguez. El diptongo no se separa, ¿no? Vean cómo quedan las dos vocales dentro de la misma sílaba, ¿no? Pei, quedan las dos vocales juntas. Plau, las dos vocales juntas. Hue y bien, lo mismo. Entonces, esa sería la cuestión. Huésped también, ¿no? Que ahora, ojo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, vamos a retomar ese ejemplo, Hernández, para que veamos la situación. Aquí en huésped tenemos un diptongo, ¿no? Entre la U y la E, huésped, ¿no? Y hace un momentito, exacto, ¿no? Lo que escribes es correcto, Gómez. El compañero que preguntaba, ¿los diptongos no se tildan? Pues este sí, ¿no? Este diptongo sí se va a tildar, pero ¿por qué se tilda? No por ser diptongo. Huésped, este no se tilda por ser diptongo, sino se tilda ¿por qué?
porque es grave, ¿no? Porque la sílaba tónica es este ues, la penúltima. La sílaba tónica es entonces, voy a subrayar la sílaba tónica. Es este ues, ¿no? Específicamente. Es grave y termina en consonante distinta de N o de S. O sea, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, esa es la razón por la que este diptongo sí lleva tilde, ¿no? Específicamente. No, no es esdrújula, ¿no? Efectivamente no lo es. Es una palabra grave. Entonces, ahí tenemos un ejemplo para el compañero que preguntaba, ¿no? Si los diptongos no se van a tildar, pues sí, otros no. ¿De qué depende? De si la palabra es aguda, grave, esdrújula y cuál es su terminación. La vocal se pone siempre en perdón, la tilde se pone siempre en la vocal abierta. La tilde se pone en la vocal que suena fuerte. En todo caso, si se va a acentuar, la tilde se pone en la vocal que es tónica, ¿no? Específicamente. Entonces, sí, podríamos decir en pocas palabras que para este caso, si el diptongo es si el diptongo lleva tilde, pues obviamente irá sobre la vocal abierta, porque estamos diciendo que la abierta es la que debe ser la tónica, ¿no? Entonces, lo pueden pensar de cualquiera de esas dos formas, que siempre la tilde va a ir en la vocal abierta cuando se trate de este tipo de diptongos, o simplemente pues en la vocal que suena fuerte, ¿no? No puedo pensar que es huésped, ¿no? Si la tilde fuera sobre la U, tendría que forzar ahí un montón para hacer sonar la U. Huésped, ¿no? Sería muy raro. ¿Vale? Pero sí, lo podemos decir de esa forma, que la tilde se coloca sobre la vocal abierta, porque va a ser la tónica, es lo que acabamos de decir acá, ¿no? Bien, esa es la primera regla. Vamos a ver la otra regla de formación de diptongos. Y la siguiente regla entonces tiene que ver con dos vocales cerradas distintas, ¿no? Entonces, siempre que tengamos dos vocales cerradas distintas, vamos a tener un diptongo, o sea, la combinación de you o de we, ¿no? La unión de la I con la U, sin importar el orden, siempre va a ser diptongo también. Y aquí lo tenemos en los ejemplos. Viudo, ¿no? Este view es una sola sílaba. Exacto, como en lingüística también, ¿no? También ahí funciona. Solo que lingüística se tilda, pues porque es, en este caso, una palabra esdrújula, ¿no? Diurno, ciudad, huida, ¿no? Entonces ahí tenemos estos ejemplos, ¿vale? Entonces les reitero, en estos casos, siempre van a ser diptongo la combinación de UI o de IU, ¿no? Cualquiera de estas dos órdenes siempre va a ser, en este caso, diptongo, ¿va? Y en ninguno de estos casos se tildan porque todas son acá, en este caso, viudo, diurno, huida, son palabras graves terminadas en vocal, ¿no? Que por eso no llevan tilde. Ciudad, en todo caso, la sílaba tónica es la última, la de dad, o sea, es aguda, que termina en D, y por eso tampoco se va a tildar, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos ejemplos. Entonces, sí, sean cuidadosos con estas palabritas, ¿no? Sean cuidadosos con estas palabras porque de repente se llegan a confundir un poquito. Por ahí hay muchas personitas, como se los comentaba el día domingo, que tildan la palabra huida, ¿no? Porque, pues yo creo, no sé ni por qué la tildan. Yo me imagino que piensan que hay un hiato por aquí, ¿no? Y que entonces hay que tildar. Pero no, la palabra huida no lleva tilde, ¿no? Porque es diptongo y no separamos estas dos vocales. Y al ser diptongo es grave terminada en vocal. ¿Me explico? Entonces ahí tendríamos esas dos reglitas. Bien, vamos ahora a hablar de los hiatos y de sus reglas. Si se acentúan, igual no se separan porque la vocal cerrada sería ahora una abierta y la otra cerrada. Ruido. Ruido también es ejemplo efectivamente de este tipo de diptongos, ¿no? Es correcto. A ver, ¿cómo? Si se acentúan, igual no se separan porque la vocal cerrada sería ahora una abierta. Bueno, es que ojo, no es que la vocal cerrada se convierta en una abierta, ¿no? Sino más bien eh, se convertiría en un hiato. Si tú conviertes o si acentúas en este caso la cuestión de la palabra huida, por ejemplo, estarías dándole la fuerza específicamente a una de las vocales cerradas, ¿no? Y entonces, pues sí, parecería más una cuestión de hiato para al momento de tildarla, ¿no? Entonces, esa sería un poquito ahí la cuestión, ¿vale? Camión es un diptongo, sí, camión, pero no es grave, ¿no? Es un diptongo agudo. Es una palabra aguda, la palabra camión. No, pero ojo, a ver, Mora, atento. Por aquí dice el compañero,
que zoológico es diptongo porque son dos vocales cerradas, pero no, porque ¿qué dijimos? Dos vocales cerradas distintas, ¿no? Para empezar. Y aparte, si ves el esquema del triángulo de las vocales, la O está dentro de las cerradas. No, no, estamos diciendo que más bien A, E, O son vocales abiertas, no cerradas, ¿vale? Entonces, hay dos errores ahí. Primero, que la O no es cerrada, es abierta. Y segundo, que para que sea diptongo, tienen que ser dos cerradas distintas. Y solo entonces hay dos posibilidades, you o we. No hay ninguna otra posibilidad acá para generar este tipo de diptongo, ¿vale? Entonces, atento. Bueno, hablemos ahora de los hiatos ya. ¿Qué pasa con los hiatos? Son dos vocales también consecutivas, juntas, pero que para este caso sí se van a separar, ¿no? Específicamente los hiatos sí forman parte de sílabas diferentes. Y para la formación de hiatos existen tres reglas específicas. Una, que es cuando tenemos dos vocales iguales. Siempre que tengamos entonces dos vocales iguales, vamos a estar generando o vamos a tener por ahí un hiato. Y entonces esas dos vocales se tienen que separar la una de la otra. A veces van a tener una H intermedia, pero recuerden que la H en posición intervocálica no tiene sonido y es como si realmente no estuviera ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí los ejemplos. Albahaca. Vean cómo aquí lo que tenemos en rojo en cursivas ahora está separado, ¿no? En los ejemplos anteriores venía todo junto y ahora lo separo porque es para que observemos que finalmente son hiatos, ¿no? Albahaca. ¿Cuántas sílabas entonces tiene la palabra albahaca? Pues cuatro, ¿no? No son tres, no son dos, ¿no? Sino son cuatro específicamente. Exacto, zoológico es un hiato, efectivamente, porque son dos vocales iguales, ¿no? Entonces una O se separa de la otra O. Poseer tiene tres sílabas, ¿no? Poseer. Entonces dos vocales iguales se separan. Lo mismo con microondas, dos O se separan. Azahar, dos A se separan también, ¿no? Entonces esta sería la cuestión con respecto a la primera regla de formación de hiatos. Dos débiles iguales. Sí, hay muy poquitas palabras, muy poquitas palabras en el español que específicamente usan dos débiles iguales y que generan un hiato, pero en este momento, por ejemplo, puedo pensar en la palabra chiita. Chiita. Los chiitas son como un pueblo de Medio Oriente, ¿no? Como sí, vamos a decir como un grupo cultural del Medio Oriente. Entonces, ahí tendríamos la separación entre estas dos i, ¿no? Específicamente tendríamos tres sílabas en la palabra chiita, ¿no? Chi y ta, ¿no? Entonces, pero no son muchas, son muy poquitas palabras en el español que tengan hiatos de vocales cerradas, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente regla. Alcohol también, ¿no? Efectivamente, la palabra alcohol tiene un hiato de este tipo. ¿Qué otras combinaciones también van a formar hiatos? Dos vocales abiertas. O sea, si yo tengo juntas a una A o una E o una O, siempre se van a separar, siempre van a formar hiato. Entonces piensen que lo que es fuerte, las vocales abiertas, se rechazan, ¿no? Se separan específicamente, ¿vale? Y vemos aquí los ejemplos. Eólico. ¿Cuántas sílabas entonces tiene la palabra eólico? Eólico, cuatro, ¿no? Entonces la E se separa de la O forzosamente, porque son dos vocales abiertas. Finalmente, eólico es esdrújula y por eso se tilda. Teatro, teatro, ¿no? Se separa la E de la A. Efectivamente, como en héroe, como en el ejemplo que vimos hace un momento con héroe, ¿no? La O se separaba de la E. Lo mismo en ahogo, lo mismo en anchoa. En la parte B de los diptongos, ¿cuál se acentúa? Se me fue el internet. En la parte B de los diptongos, ¿cómo que cuál se acentúa? Recuerda, Gómez, que no es como que exista una situación de que eh, esta regla o esta otra regla de diptongo se acentúa. Tenemos que pensar en si la palabra es aguda, grave, esdrújula. Eso es lo que tenemos que pensar de todos modos, ¿vale? Entonces, esa sería la situación por ahí. Si cumple, exacto, la tildamos si cumple alguna regla de acentuación, ¿no? Por ser aguda, terminada en NS o vocal, este tipo de situaciones. Es que son dos cerradas. Mira, les puedo poner un ejemplo más, ¿no? Ah, ¿cuál de las dos vocales dices tú? Ya. Si tuviéramos por ahí, pues, ojo, les reitero, ¿no? Ustedes mismos, más que pensar en un patrón, escuchen, ¿no? Por eso les digo, la acentuación es mucho y la identificación de una sílaba tónica es mucho de oído, ¿no? Les pongo un ejemplo más por acá con respecto a esto.
Si yo digo incluí, ¿no? Ahí tengo un diptongo, incluí, el diptongo we. ¿Qué significa que con este incluí? Que es una palabra de qué tipo? Aguda, terminada en vocal, ¿no? ¿Y cuál voy a tildar específicamente? Yo digo como incluí o incluí, ¿no? La segunda, para este caso, ¿no? Entonces, más allá de pensar de que siempre va a ser la segunda o algo parecido, pues escuchen, ¿no? Atentos al oído, les reitero. ¿Cuál es la vocal que suena fuerte al momento de decir incluí? Es la I, no es la U, ¿no? Entonces, no tendría por qué poner la tilde sobre la U. Pero si quieren así como algo bien específico, pues sí diríamos que la segunda vocal, en este caso en esta formación de diptongos, perdón, sería la segunda vocal la que se tilda. De ser el caso que la tenga que llevar, ¿no? Ya sabemos que no es obligatorio tildar este tipo de diptongos, ¿vale? Entonces, ojo, esa sería la cuestión. Pero les reitero, los invito más bien a practicar con el oído para que así más fácilmente identifiquen las sílabas tónicas, en lugar de pensar como de, la tilde va en la primera, en la segunda, ¿no? Escuchen cuál es la que suena fuerte y así también será más fácil identificar la sílaba tónica de todas las palabras o de otras palabras, ¿no? Véanlo como una especie de práctica, ¿vale? Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Los hiatos, sí, siempre que sea hiatos se van a separar las vocales, efectivamente. Siempre, siempre. Los hiatos implican, recuerda, separación de vocales y los diptongos representan unión de vocales, ¿no? En la misma sílaba, diptongos. Sílabas diferentes, hiatos, ¿va? Bueno, voy a borrar todas estas palabritas y el triángulo. Puedo ya borrar el triángulo, ¿verdad? Por si no lo han copiado o algo, por ahí, por favor, hagan una captura, tomen una fotito o algo, porque ya se va a ir la imagen del triángulo de las vocales, ¿vale? Vale, listos, ¿verdad? Entonces lo borro y vamos a la siguiente pantalla. Ya terminamos con la regla de hiatos. Esta última regla es la única que sí nos dice que tengo que tildar algo forzosamente, ¿no? ¿Se acuerdan que hace rato estaban preguntando, ¿y estos diptongos se van a tildar o estos hiatos se van a tildar? Pues la única que me obliga a tildar algo es esta regla, la que tenemos con el inciso C, ¿vale? Entonces tiene que ver con los hiatos. Para este caso, es una combinación muy similar a la primera regla de diptongo que mencionamos, ¿no? La combinación de vocales cerradas con abiertas, no importa cuál aparece primero. Aquí lo importante es que para que sea hiato, la vocal tónica tiene que ser la cerrada, ¿no? Entonces, en ese caso, como se los pongo aquí en la descripción, siempre se tildará la vocal cerrada. Siempre, siempre, siempre vamos a tildar la vocal cerrada para esta regla específica de formación de hiatos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no importan las reglas generales. A esta regla de formación de hiatos no le importan las reglas generales. No importa si la palabra es aguda y no termina en vocal o en N o en S, o no importa si la palabra es grave y sí termina en vocal ni nada parecido. Y lo podemos ver aquí en los ejemplos, ¿no? Acentúa. La palabra acentúa específicamente es grave, ¿no? Termina en vocal y aún así se tilda. ¿Pero por qué la tildo? Porque tengo esta forma específica de hiato que me obliga a tildar siempre, les reitero, la vocal cerrada, que en este caso está siendo la tónica, que es la que suena fuerte. Lo mismo en río, río como curso de agua, ¿no? O río como reír en presente específicamente también llevaría tilde. Entonces, río grave terminada en vocal, se tilda porque hay hiato de este tipo. Búho, grave terminada en vocal, se tilda porque hay hiato de este tipo, que me obliga a tildar. Baúl, aguda terminada en L, pero igual la tildo, ¿no? Porque tengo este tipo de hiato específico. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Tenemos alguna duda? Y así hay muchas palabritas, ¿no? Hay muchas palabras en el español que tienen este tipo de hiato y que entonces no le importa la regla general de agudas y de graves y se va a tildar de todos modos, sin importar la terminación de la palabra. ¿Vale? Entonces, aquí nada más les quiero hacer notar algo muy concreto para ya dejar de hablar de estas reglas específicas. ¿Cómo dijimos que identificamos a, entre combinaciones de vocales abiertas y cerradas? ¿Cómo identificamos cuando es diptongo y cómo identificamos cuando es hiato?
quién debe sonar fuerte en cada uno de los casos. Porque son parecidos, ¿no? Y como son reglas parecidas, de repente les generan confusión y duda, ¿no? Entonces, por eso quiero como que hagamos esta anotación, digamos. Entonces, vamos a ponerlo por aquí como nota. En combinaciones de vocales abiertas y cerradas, si la tónica es la abierta, ¿qué será? Diptongo, ¿no? Si la tónica es la abierta, es diptongo, ¿vale? En cambio, si la tónica es cerrada, ¿qué será? Hiato. Entonces, ojalá que esta como breve resumen de estas dos reglas les ayude a identificar y a diferenciar más fácil, ¿no? Entonces, vean la diferencia, ¿sí? Les reitero, entonces en estas combinaciones de vocales abiertas con cerradas, si la que suena fuerte es la abierta, voy a tener un diptongo. Si la que suena fuerte es la cerrada, voy a tener un hiato. Y recuerden, aquí, para este caso, si la tónica es cerrada, es un hiato y además tenemos que tildarla, ¿no? Aquí ya lo tienen, donde siempre se tildará la vocal cerrada, ¿vale? Entonces, ya para pasar a lo siguiente del acento diacrítico y que podamos ver las excepciones que mencionábamos de los monosílabos, nada más les comento. Recuerden que son reglas bien importantes, por eso les decía, incluso yo diría que son más importantes las reglas específicas que las generales. Entonces, aquí no hay de otra más que saberlas, sí tienen que conocerlas y procuren aprenderse estas reglas porque estas reglas, tenerlas presentes, les va a dar respuestas correctas en muchas de las preguntas que se van a encontrar en sus exámenes sobre acentuación, ¿no? Entonces, sí apréndanselas, sí son muy importantes, ¿vale? Bueno, entonces, listo. Vamos a hablar de la tilde o del acento diacrítico, que lo estábamos ya mencionando brevemente hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la tilde diacrítica o el acento diacrítico? Es un acento gráfico, o sea, un acento que sí se representa y que lo vamos a utilizar para diferenciar palabras que se escriben de la misma manera, que se escriben exactamente igual, pero que tienen funciones distintas o que pertenecen a categorías gramaticales diferentes, ¿no? Y vamos a iniciar mencionando a los monosílabos, justo. Hay un listado muy específico de monosílabos que van a llevar acento o tilde para diferenciarse de otra palabra que se escribe igual, pero que tiene un uso o un funcionamiento diferente. Tenemos, por ejemplo, de sin tilde y de con tilde, ¿no? Entonces, un de sin tilde funciona como preposición. Siempre entonces que el de no tenga tilde es preposición. Y cuando es preposición, une partes de la misma oración, ¿no? Como en este caso, hace pajaritas o avioncitos de papel, ¿no? Entonces estoy uniendo partes de la misma oración, es un nexo, es preposición, no llevará tilde. O si funciona como sustantivo refiriendo a la letra D, también no lleva tilde. Le bordó una D en el pañuelo. ¿Cuándo va a llevar tilde la palabra D? Cuando refiera al verbo dar, siempre que esté refiriendo al verbo dar de manera específica. Entonces tenemos de recuerdos a su hija, ¿no? Entonces ahí claramente notamos que tiene que ver con el verbo dar, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente. Voy a dejar la nota por ahí un rato más, pero ahorita ya la voy a borrar, ¿vale? Porque en algún punto se va a interponer con las tablitas, con las imágenes. Bueno, siguientes, el sin tilde y con tilde. Cuando él no tiene tilde, es un artículo, o sea, introduce el sustantivo, ¿no? El problema está restaurado. Entonces, como está introduciendo el sustantivo, funciona como artículo. El con tilde es un pronombre hace responsable, o sea, que él refiere a persona con tilde, ¿no? Más sin tilde y más con tilde, que hace rato preguntaban o mencionaban este par de palabras. Más sin tilde es conjunción adversativa, equivalente a un pero. Entonces, siempre que noten que el más lo pueden sustituir por un pero, significa entonces que no llevará tilde, ¿no? Como en este caso, lo sabía, más no dijo nada. Es equivalente a decir lo sabía, pero no dijo nada, ¿no? Entonces, ahí sin tilde. Y en cualquier otro contexto, más va a llevar tilde, ¿no? Sobre todo si habla de cantidad, sobre todo si habla de suma, como en los ejemplos que podemos ver aquí. Tu coche es más rápido que el mío. Ahí estamos hablando de cantidad. Ponme más azúcar. También estamos hablando de cantidad, ¿no? Aquí vean cómo abajo hablamos de suma.
3 más 4 son 7, ¿no? Entonces, ahí tenemos finalmente algunos ejemplos. En concreto, más sin tilde igual a pero, cualquier otro uso del más llevará tilde, ¿no? Ahí tendríamos este aspecto. Bien, mi sin tilde y mi con tilde. El mi sin tilde es un posesivo, nos habla de pertenencia, como en el caso de Andrés es mi amigo, ¿no? O mi casa está cerca, por ejemplo. También puede referir a la nota musical, como empieza de nuevo en el mi, hablando, les reitero, de la nota musical, ¿no? Y si refiere a persona, entonces sí llevará tilde, como dámelo a mí. Si refiere entonces ese mí a un yo, sí lo tildamos. Me prometí a mí mismo o a mí misma no volver a hacerlo. Entonces, vean, en los dos ejemplos habla de un yo, ¿no? A mí misma, entonces debe tildarse, ¿vale? C sin tilde es un pronombre y tiene muchos usos, este C sin tilde. Muchos usos, puede funcionar como una partícula que nos señala voz pasiva refleja, puede funcionar eh, como un pronombre también, de pronto como pronombre átono, de pronto como pronombre reflexivo, tiene muchos usos. Y ahí pueden ver los ejemplos, ¿no? Se lo compré ayer, Juan se mancha mucho, se casaron por la iglesia, ¿vale? Aquí lo importante es diferenciarlo del C con tilde, que es muy sencillo diferenciarlo en realidad, porque C con tilde refiere a verbos. Entonces, si estoy hablando del verbo ser o del verbo saber, aquí sí voy a tildar la palabra. Sé bueno y pórtate bien, ¿no? Ahí tendríamos este aspecto. Yo sé lo que ha pasado. Entonces, vean, en el primer caso, sé bueno habla del verbo ser y yo sé lo que ha pasado habla del verbo saber. Entonces, si son verbos, los tildamos. Si el sé no refiere a verbo, entonces no lleva tilde. Yo sí sé, exacto. Ahí nada más el sí te faltó con tilde, pero el sé está bien. Ahorita justo vamos a mencionar ese sí. Cuando es afirmación es cuando lo vamos a tildar, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ahorita que terminemos de hablar del acento diacrítico, de estos monosílabos, ya nos tomamos un par de minutitos para los que necesiten ir al baño o tomar un poquito de agua, ¿vale? Pero nada más terminamos con esto de los monosílabos del diacrítico. Voy a borrar ahora sí lo que tenemos en rojo. Ahorita llegamos a ellos. Ok, justo de lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? Sí sin tilde y sí con tilde. Un sí sin tilde siempre va a ser conjunción, puede establecer condición, puede funcionar también como una conjunción completiva y lo podemos ver aquí en los ejemplos, o puede funcionar como sustantivo si refiere a la nota musical, ¿no? Eh, si llueve, te mojarás. Ahí estamos hablando de condición, no lleva tilde. Dime si lo hiciste. Ahí es completivo, tampoco lleva tilde. Eh, o en el ejemplo de acá abajo, compuso una melodía en si mayor. Ahí está funcionando como sustantivo que refiere a la nota musical y tampoco lleva tilde, ¿no? Entonces ahí tenemos también otros ejemplos en el intermedio que ya no leí, pero que ustedes pueden revisar. Y el sí con tilde siempre será una afirmación, siempre referirá a un adverbio de afirmación. Entonces, sí, estoy preparado con tilde. También puede funcionar como un reflexivo, vive encerrado en sí mismo, ¿no? O como sustantivo que habla de aprobación, ¿no? Como dar el sí. Dar el sí en este caso también llevará tilde, pero finalmente sigue refiriendo de forma indirecta, si lo notan, a una afirmación, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Sí sin tilde es conjunción, habla de condiciones mayormente, y sí con tilde habla de afirmación, ¿vale? Bien. Y ya para terminar y que se puedan tomar ese par de minutitos, hablamos de estos dos últimos pares. T sin tilde, pronombre, ¿no? Pronombre personal también. Si se dan cuenta que ese te refiere a persona, pues no llevará tilde. Te agradezco a ti, que refiere a un tú de forma indirecta, ¿no? También si referimos a a la letra T como sustantivo, no lleva tilde. La T parece aquí una L. Y té con tilde, obviamente siempre va a ser algo relacionado con la planta o la bebida, la infusión, ¿no? Es dueño de una plantación de té, ahí hablamos de la planta, o te apetece un té, hablando de la bebida o de la infusión. Siempre serán sustantivos para estos casos y siempre llevarán tilde. Y tú sin tilde, otra vez como el mi sin tilde, habla de posesión, de pertenencia, ¿no? Dame tu dirección. Tu amigo es inteligente, ¿no? Ahí tenemos un par de ejemplos donde hablamos entonces de esta pertenencia. Y tú con tilde va a ser un pronombre personal, refiere a una persona, obviamente, a una segunda persona del singular. Tú ya me entiendes,
Tú lo viste todo, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos casos o estos aspectos concretos, ¿vale? Y son los únicos entonces monosílabos junto con el qué. Ahí podríamos pensar también en el qué, pero ahorita vamos a mencionar el qué aparte. Pero en concreto, entonces, noten lo que ya les estaba adelantando al principio. Fuera de estos monosílabos que acabamos de mencionar, tú, te, si, se, mi, más, el y de, los monosílabos no deben tildarse, ¿no? Es la regla general. Aunque sean verbos conjugados en pasado, como ya les comentaba, los monosílabos no se tildan, salvo estos. Y estos se tildan porque tienen acento diacrítico. ¿Ok? ¿Algo que quisiéramos agregar, plantear antes de pasar a la siguiente partecita? Ok, entonces, a ver, si no hay preguntas, pueden tomarse un par de minutitos para ir al baño o tomar agua, lo que necesiten, y retomamos ahorita, ¿no? Pero rapidito, ¿ve? Porque, es decir, no vamos a tomar mucho tiempo porque pues, tenemos que terminar el temita. A ver, en lo que estamos retomando, por aquí pregunta algo una de sus compañeras, a quién vamos a regañar. Hernández. Mira, ¿qué piensan, chicos, ustedes? Pregunta que por qué no hemos mencionado a la un con tilde y a la un sin tilde dentro de los monosílabos. O sea, su compañera está diciendo que aún es un monosílabo, pues, ¿no? Es básicamente lo que nos está planteando. Ahora, ustedes díganme, ¿estos son monosílabos? ¿Cuántas sílabas tienen estas? Son dos sílabas, ¿no? Los que están componiendo a estas palabritas. ¿Qué dijimos que se genera aquí entre la A y la U? Un hiato, ¿no? Efectivamente. Recuerden, tenemos combinación de vocal abierta, la A, y luego combinación de vocal cerrada, ¿no? La U. ¿Qué pasa? Que en ambos casos la U suena fuerte, ¿no? En ambos casos la U es la tónica. ¿Qué significa esto? Que tenemos un hiato, que es lo que escribimos en rojo hace un momentito, ¿no? Si en combinación de vocales abiertas con cerradas, ¿no? Específicamente, eh, la vocal que es la tónica es justo la cerrada, vamos a tener hiato, ¿no? Efectivamente. Entonces, estas palabras no las hemos mencionado porque son bisílabas, ¿no? El aún con tilde y el aún sin tilde son bisílabas, ¿va? Entonces, hay que recordar lo que recién acabamos de ver, ¿no? No, obviamente estoy bromeando con lo de que te íbamos a regañar, ¿no? Pero como lo acabamos de mencionar, pues, ¿no? Esta cuestión de los hiatos.
¿vale? Entonces piensen en esos elementos y vean por qué justo es importante pensarlos, ¿no? En la cuestión de hiatos y diptongos, para saber cómo dividimos las palabritas y si tildamos o si no tildamos, ¿vale? Entonces, pero sí, lo vamos a mencionar, solo que ahorita, en un momentito más. Ahorita ya lo vemos. Ok, siempre va a ir acentuado bueno, una forma de la UN siempre va a ir acentuada, que ahorita vamos a ver cuál de las formas o en qué contexto siempre se va a acentuar el aún y otra de las formas no, pero ahorita vemos, es un acento diacrítico, ¿vale? Antes de llegar a estas formas de la UN, mencionamos primero este punto número 2, que son los interrogativos y exclamativos en oposición a los relativos. Entonces, interrogativos y exclamativos son palabritas o partículas que ustedes ya saben que nos ayudan a hacer preguntas o a señalar admiraciones o exclamaciones, ¿no? Entonces, estas, cuando sean interrogativas o exclamativas, siempre van a ser tónicas. Y como tónicas, siempre van a tildarse, ¿no? Siempre van a llevar tilde, perdón. Entonces, ya sabemos que son palabras como qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuánto, entre otras, ¿no? Pero el qué también, ya lo mencioné al principio, creo, ¿verdad? Entonces, ojo, estas mismas palabras tienen su equivalente sin tilde, ¿no? Pero ahorita estamos hablando entonces de que estas, en concreto, cuando hacen preguntas o cuando hacen exclamaciones, siempre se van a tildar porque siempre son tónicas. ¿A qué se refiere con que siempre son tónicas? A que siempre suenan fuerte y lo podemos ver en los ejemplos, ¿no? Aquí les pongo una especificación, que estas oraciones que sean interrogativas o exclamativas pueden ser directas e indirectas. Cuando son directas, llevan los signos de interrogación o de exclamación, como los dos primeros ejemplos. Y cuando son indirectas, no llevan los signos, como en los dos últimos ejemplos, pero específicamente de manera implícita existe la pregunta o de manera implícita existe la exclamación, aunque no estén los signos presentes. Entonces, igual habrá que tildar. ¿Cuál cuenta? ¿Cuál cuenta de qué, perdón, Chavarrieta? Con respecto a qué te refieres. Entonces, vean estos ejemplos. En lo que ahorita me explicas un poquito más para poder responder tu pregunta, vamos mencionando esto. ¿Qué suerte ha tenido? Entonces, es una exclamación. Este que suena fuerte es tónico y hay que tildarlo. Lo mismo el quién de abajo. ¿De quién ha sido la idea? Entonces, es interrogativo, es tónico, suena fuerte, hay que tildarlo. Pregúntale dónde está el museo, ¿no? Específicamente. Ah, la palabra cuál, sí, 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 efectivamente. Cuál también es una palabra que puede funcionar como interrogativo o como relativo. Tiene su versión con tilde y su versión sin tilde, efectivamente, sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta implícita en este ejemplo de pregúntale dónde está el museo? Pues esta, ¿no? ¿Dónde está el museo? Y luego, imagínate cómo ha crecido que no lo reconocí. Hay una exclamación escondida aquí. ¿Cómo ha crecido? Entonces, suena fuerte también el dónde y el cómo, son tónicas y deben tildarse, ¿no? Esta sería la cuestión entonces con este grupito de palabras. Y luego sus equivalentes que les estaba comentando cuando funcionan como relativos. Si estas son relativas, entonces son átonas. Quiere decir que no suenan fuerte ninguna de sus partes, ¿no? Ninguna de sus sílabas va a sonar fuerte específicamente. Y como son átonas y no suenan fuerte, entonces no se van a tildar. Sobre todo cuando no suenan fuerte y no se tildan, suelen funcionar como una forma de nexo, como una conjunción o como un pronombre. Y aquí lo podemos observar en estos tres ejemplos. El lugar a donde vamos te gustará. Vean la diferencia, ¿no? El lugar a donde vamos, todo es como muy plano. No hay una tonicidad fuerte en ese a dónde. No estoy diciendo a dónde vamos, ¿no? Esa sería diferente. Si yo digo a dónde vamos, hay pregunta. ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿Vale? Y suena fuerte ese a dónde. Y yo respondo a donde tú quieras. Me faltó el acento ahí. Espero que alcancen, hablando de practicar y poner en práctica el oído, en este ejemplo, que alcancen a diferenciar cómo con tilde suena fuerte y sin tilde suena todo más plano, ¿no? El a dónde. ¿A dónde vamos? Tenemos que hacer fuerza para pronunciarlo. Y luego, a donde tú quieras, todo se junta como si fuera un solo enunciado, como si fuera más bien una sola palabra, quiero decir, y no tiene tonicidad, ¿no? Entonces, en esos casos no se tilda. Igual el ejemplo de abajo, el que lo sepa, que lo diga.
No estoy preguntando nada, no estoy diciendo que lo sepa o no estoy diciendo que lo diga, ¿no? Tendría que hacer esta fuerza para poder hacer que esto tuviera tilde, aunque obviamente no tendría ningún sentido en este contexto hacerlo, ¿no? O me pidió que nos viéramos más tarde. No estoy diciendo que me pidió, ¿no? Sino en este caso es más bien plano el sonido. Por aquí preguntan si el a dónde es junto. Puede ser de las dos formas, ¿eh? Puede ser junto o separado. La verdad es que a mí me gusta más junto, pero las dos formas son correctas. Podría ser junto o podría ser separado. Lo importante es identificar si lo vamos a tildar o si no lo vamos a tildar, ¿vale? Pero sí, se puede de las dos maneras. Si no hay signos, no se acentúa. Bueno, ojo, no hay que generalizar porque vean el ejemplo de acá, ¿no? Los ejemplos de aquí del punto número 2 del lado izquierdo, pues no hay signos, ¿no? No hay signos ni de interrogación ni de exclamación, pero igual estoy tildando el dónde e igual estoy tildando el cómo. ¿Pero por qué? Porque suenan fuerte, porque son tónicos, ¿no? Entonces, no se guíen tanto por la cuestión de signos, porque también podrían estar presentes los signos, pero sin necesidad de que se tilde la palabra. Entonces, más bien escuchen si suena fuerte o no suena fuerte la partícula y ahí van a determinar si es interrogativa o si es relativa, en todo caso, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento se acentúa? Pues literalmente lo acabo de decir, ¿no? Cuando suenan fuerte, cuando son palabras tónicas, ¿no? A ver, les voy a hacer una breve prueba, súper rápido. Aquí les voy a poner dos, tres ejemplitos y ustedes me dicen cuáles sí se tildan. Ok, veamos estos cuatro ejemplos. Puse dos enunciados que tienen signos de interrogación y dos enunciados que no tienen ningún signo. Ahora, lo que les decía, no significa que porque hay signos de interrogación se tienen que tildar o porque no lo hay, no se tienen que tildar. Más bien, piensen al momento de la enunciación si son tónicas las palabras o si no lo son. Sobre todo enfóquense en todos los que, ¿no? En el primer caso, ¿qué quieres decir? Suena fuerte, ¿no? Específicamente, es tónica. Y claro, entonces habrá que tildar, ¿no? En concreto. Ay, perdón, déjeme, que ya perdí el lápiz. Acá está. Entonces, sí, el primero se tilda, definitivamente. ¿Qué? ¿No? Tendríamos que decir. Bueno, lo voy a dejar así y más bien lo pongo de otro color para que se diferencie. ¿Qué? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Que dijiste que? ¿Cuál se tilda? ¿Los dos? ¿Uno solo o ninguno? Exacto. El segundo qué, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que les decía, tengo signos de interrogación, pero eso no significa que tengo que tildar también el primero o que tengo que tildar los dos, porque el primero es suave, es átono. No estoy diciendo qué dijiste, sino estoy diciendo que dijiste qué, ¿no? Entonces, vean la diferencia en cuanto a la fuerza, en cuanto a la tonicidad que le estamos dando a las palabritas. El tercero no tiene tildes, perdón, no tiene signos ni de interrogación ni de exclamación. Aún así, ¿se tilda o no se tilda el G? No, no, porque no es tónico. No estoy diciendo que me lo pases, sino que me lo pases, ¿no? Que me lo pases, dice, ¿no? Entonces ahí es átona la palabra, no, no tiene fuerza. Y en el ejemplo de abajo, aquí también, aquí sí se tilda, ¿no? No hay signos de interrogación ni de exclamación, pero aún así suena fuerte. No estoy diciendo, no sabe qué decir, ¿no? Sino estoy diciendo, no sabe qué decir, ¿no? Específicamente, este qué es, eh,
tiene fuerza, ¿no? Es tónico y entonces justo tenemos que tildar. Entonces les reitero, si ustedes se ponen a pensar o la pregunta, volviendo a la pregunta, entonces ¿cuándo se tildan? Pues cuando son tónicos, cuando suenan fuerte, ¿no? Y otra vez volvemos a la cuestión de el oído, de practicar la tonicidad, de escuchar con atención al momento de enunciar las palabras para que se den cuenta de dónde suena fuerte la palabrita, dónde identificar la sílaba tónica. Entonces les reitero, ¿no? No se vayan a enfocar nada más como de, hay signos, entonces sí se va a tildar, o no hay signos, entonces no se va a tildar. Vean cómo puede suceder de las dos cosas, ¿no? Sí, queda más o menos claro esto. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta que quisiéramos plantear? Bueno, eh, por aquí pone uno de sus compañeros que un día antes del examen se va a hacer un lavado de oído. Pues mejor de una vez, ¿no? Para que desde ahora vayas ahí como practicando y escuchando de mejor manera. Pero les reitero, o sea, sí lo notan, sí se dan cuenta ustedes. Lo que pasa es que son distraídos, pues, ¿no? O sea, les reitero, como hablantes nativos del español, sí nos damos cuenta y sí podemos intuir qué es lo que tiene tonicidad y qué es lo que no. Aquí sí, para en cuanto a la acentuación, tiene mucho que ver sí el oído, pero también tiene que ver como esta parte de cómo se escucha. Aquí sí aplica la idea del cómo se escucha, ¿no? A diferencia de las otras o los otros temas que habíamos estado comentando, ¿vale? Bueno, voy a borrar estos ejemplos que escribí en azul. Estoy, efectivamente estoy de acuerdo, Morales, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros que sí se dan cuenta de cómo se escucha, pero como no tienen presente luego las reglas, o a lo mejor no las tenían tan claras, pues se les va la onda, ¿no? En cuanto a la lección. Pero ya saben ahora, si la partícula es tónica, si hace pregunta directa o indirecta, se va a tildar. Si la partícula es átona, o sea, si no suena fuerte, entonces no se tilda, ¿no? Vale, vamos a a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué dicen por acá? Por ejemplo, si hay una pregunta en dos situaciones distintas, o sea, ¿qué hablaste de nosotros o qué hablaste de nosotros? Eh, en la primera quieres saber qué fue lo que dijo. En la segunda solo un sí. Exacto, estás en lo correcto, Peña. Y así como los escribiste, justo tiene que ver con la entonación, ¿no? ¿Qué hablaste de nosotros? Le estás preguntando qué dijo, ¿no? ¿Qué dijo la otra persona de ustedes? Y si tú dices que hablaste de nosotros, es como que no lo puedes creer, ¿no? Así como de que hablaste de nosotros y efectivamente, como dices, pues esperas un sí o un no como respuesta, ¿no? Efectivamente. Está bien, y justo lo que hemos comentado, todo tiene que ver con si hay sílaba tónica o no hay sílaba tónica, ¿no? Si suena fuerte o no suena fuerte. Entonces ya sabes, si suena fuerte con tilde, si no suena fuerte sin tilde. Los yucatecos, bueno, pues ya es como una cuestión muy particular, ¿no? Me imagino que sí, debe ser más complejo. A ver, ahora sí llegamos a la un que estaban preguntando hace un ratito, aún con tilde y aún sin tilde. Y ya dijimos que son palabras bisílabas, por eso no las pusimos hace un momentito dentro del grupo de los monosílabos, pero entonces vamos a tener una un con tilde, que cuando lo vamos a tildar será porque es equivalente a un todavía. Entonces, si me doy cuenta que yo puedo sustituir a la una por un todavía, significa que lo voy a tildar, como en los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Este modelo tiene aún más potencia. Es lo mismo que decir, tiene todavía más potencia. Entonces, si les reitero, si lo puedo sustituir por un todavía, con tilde. Igual el ejemplo de abajo. Aún la espera, todavía la espera. Es el mismo sentido, estamos guardando el mismo significado de la frase, entonces ahí claramente deberían tildarse. Por su parte, si el aún es equivalente a un incluso, a un también o a un siquiera, entonces no se va a tildar, como en los ejemplos de acá. Aprobaron todos, aún los que no estudian nunca. Entonces aquí la sustitución que es posible o que es factible es justo aprobaron todos, incluso los que no estudian, ¿no? Esa sería como la cuestión por acá. Vean, intenten sustituir a este aún por un todavía y se van a dar cuenta cómo no tiene ningún sentido la relación que se establece, ¿no? Si yo dijera aprobaron todos, todavía los que no estudian nunca, está extraño, ¿no? No tiene sentido la relación con un todavía, tiene que ser forzosamente con un incluso, y eso ya me indica que no se va a tildar. Igual el ejemplo de abajo, ni aún de lejos se parece a su hermano, ni siquiera de lejos, aquí es equivalente a un siquiera.
O aun cuando no lo pidas, te lo darán. Incluso cuando no lo pidas, te lo darán, ¿no? Entonces, esa sería la situación acá. Chicles, la verdad, no, nadie los compra. ¿Aún tienes chicles? Ajá, ¿todavía tienes chicles? La verdad, no. Nadie los compra, incluso si los regalo. Está bien. No tiene mucho sentido, pero están bien usados los aún, ¿no? El primero equivalente a un todavía y el segundo equivalente a un incluso. Muy bien, efectivamente. Entonces, ustedes hagan la sustitución por el todavía o por las otras palabritas y ahí van a saber si se tilda o no se tilda, ¿vale? ¿Queda claro? Esto es el último punto que vamos a abordar sobre el acento diacrítico. Entonces, si tenemos alguna pregunta sobre el acento diacrítico, ya sea sobre los monosílabos, los interrogativos, los relativos o este aún con tilde y sin tilde, lo podemos ir planteando, ¿no? De una vez. Ok, como no hay preguntas, ya casi acabamos, ¿eh? Sí nos va a dar bien tiempo de terminar por lo menos la parte teórica del día de hoy y seguramente mañana iniciamos con el ejercicio. Así que mañana procuren conectarse desde temprano para que podamos hacer la actividad todos juntos, ¿vale? Entonces, puntito número 4, ya dejamos de lado el acento diacrítico y empezamos a hablar de palabras compuestas, ¿no? Cuando tenemos palabras compuestas, ya sabemos que se trata de la unión de dos vocablos que terminan generando un nuevo concepto o un nuevo sentido, un nuevo significado, ¿no? Hay dos maneras básicas de generar palabras compuestas. Puede ser sin guión corto o con guión corto. Si no tienen guión corto, sus características de acentuación van a ser muy específicas, que aquí a continuación describimos. Entonces, ¿qué pasa si es una palabra compuesta sin guión corto? Pues que el primer componente de la compuesta pierde todas sus características de tonicidad y de acentuación, pierde su fuerza, pierde su sílaba tónica. Y si tenía acento, también lo va a perder, ¿no? Entonces, solo el segundo componente de la compuesta va a conservar esas características tónicas, ¿no? Solo va a ser la única que suene fuerte, la segunda nada más, la primera ya no va a sonar fuerte. Entonces, una vez que hemos identificado esta situación, tenemos de todos modos que pensar en las reglas generales de acentuación. Cuando ya nos damos cuenta de que es compuesta, que ya notamos que el primer componente perdió sus características tónicas y solo las conserva el segundo, tengo que pensar la palabra completa, ¿no? En su totalidad. Finalmente es una nueva palabra, por eso estamos diciendo que es una palabra compuesta y entonces tenemos que considerar si es aguda, grave, esdrújula, si hay hiatos, si hay diptongos y finalmente pensar en su terminación para determinar si tildamos o no tildamos. Vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. 16. La palabra 16 es una palabra compuesta de la suma de 10 más 6, ¿no? Específicamente. Entonces, si lo pensamos, 10 es un monosílabo y 6 también es un monosílabo. Pero cuando tenemos 16, ya no son un monosílabo, ¿no? Tenemos tres sílabas ahora y puedo identificar que la sílaba tónica es la última, 16, ¿no? No decimos 16, ni decimos 16, ¿no? Decimos 16. Suena fuerte al final. Eso ya me indica que es aguda. Y al ser aguda terminada en S, ¿qué pasa? Pues que 16 tiene tilde, ¿no? Esa sería la cuestión. La palabra 16, entonces se va a tildar. Entonces vean cómo pueden aparecer tildes. Pero entonces, ojo, ya no es que 6 sea monosílabo, ¿no? Sino que 16 es más bien ahora toda la palabra junta es una palabra de tres sílabas, aguda, y por eso tenemos que tildar ese 6, ¿no? En concreto, ¿vale? Porque ya no está solito, ya se unió a lo previo, al 10 específicamente. Vale, el otro ejemplo, baloncesto. Entonces, no decimos baloncesto, ¿no? Decimos que el primer componente perdió su tonicidad. Entonces decimos baloncesto, ¿vale? Entonces el primer componente pierde su tilde, su sílaba tónica, y solo la conserva el segundo componente. Por lo tanto, baloncesto es una palabra grave que termina en vocal y por eso no se tilda. Y luego, corta uñas. Las dos palabras son graves terminadas en vocal o en S, por eso no se tildan, pero al unirlas ¿qué pasa? Que tenemos dos vocales juntas con la A y la U, ¿no? Corta uñas. ¿Qué tipo de vocal es la A? Dijimos, por su apertura. ¿Qué tipo de vocales? A es abierta, ¿no? Exacto. Y la U, por su apertura, es cerrada, ¿no? Así es. Entonces,
¿Cuál es la que suena fuerte? ¿Cuál es la tónica? ¿La A o la U específicamente? La U, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, si la vocal cerrada es la tónica, tenemos un hiato, ¿no? Ahí tenemos un hiato, ese hiato que nos obliga a tildar la vocal cerrada tónica. Entonces, corta uñas es grave terminada en S, pero lleva tilde porque hay un hiato de cerrada tónica en concreto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión específicamente con la palabra corta uñas. Y sí, podríamos pensar en varias otras palabritas que suelen venir en sus exámenes, ¿no? Y que podríamos aquí agregar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los numerales? Cuando llegamos a hablar de los numerales, vamos a retomar un par de esos. Vigésimo, ¿no? Lleva tilde porque es esdrújula por sí sola. Y luego séptimo, también lleva tilde porque es esdrújula. Pero cuando se unen en un solo vocablo, ¿qué tiene que pasar? Vigésimo séptimo. Cuéntenme ustedes, ¿qué pasa cuando se unen en un solo vocablo? ¿Qué dijimos? El primer componente, en este caso vigésimo, va a perder su acento y sus características de acentuación. Así que vigésimo ya no se acentúa en la palabra compuesta. La que conserva sus características es la segunda palabrita, el segundo componente. Por eso séptimo sigue conservando su tilde, vigésimo séptimo. Entonces, toda la palabra junta, vigésimo séptimo, es una palabra esdrújula, que no importa su terminación, ya sabemos, y se tiene que tildar de todos modos, ¿no? Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, con vigésimo séptimo. Igual, un ejemplo más que ahorita están comentando por acá, balón y luego pie, balón-pie, ¿no? Piensen, balón, aguda terminada en N, pie, monosílabo, no se tilda. Pero cuando se unen, lo que hemos dicho, ¿no? El primer componente va a perder su tilde, entonces se va la tilde en balón, porque ya no es tónica la primera parte, pero sí es tónico pie, ¿no? Entonces balón pie, lo que convierte a esa palabra en qué. ¿Qué tipo de palabra por su sílaba tónica es balón pie? Balompié, ¿dónde suena fuerte? Al final, ¿no? Entonces, efectivamente es aguda y es una aguda que termina en vocal, lo que entonces me obliga a tildar esta palabra balompié, ¿vale? Entonces, así podríamos revisar varios ejemplos, pero lo que debe quedar claro entonces en concreto es lo que ya les digo, ¿no? El primer componente de la compuesta sin guión corto pierde todas sus características de acentuación y solo conserva su tonicidad la segunda palabra, por lo que puede aparecer un acento que antes no estaba, o puede conservarse un acento que ya estaba, o puede perderse un acento que sí estaba antes, ¿no? Entonces, son varias las posibilidades. Ustedes tienen que pensar en concreto en las reglas generales de acentuación, ¿no? Si es aguda, grave, esdrújula y cómo termina para determinar si se tilda o no se tilda. Y también en las específicas, como sucede con corta uñas, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esta primera parte de las palabras compuestas? Vale, vamos a la segunda parte de las compuestas, que es mucho más sencillo, ¿no? Que es cuando se escriben con guión corto. Entonces, si la palabra es compuesta y se escribe con guión corto, aquí no hay ningún cambio, no va a haber ni un solo cambio, ¿no? Cuando la palabra es compuesta con guión corto. Los dos, las dos partes, los dos componentes de la compuesta van a conservar todas sus características de acentuación. Entonces, si la primera parte, o si el primer componente se tildaba por sí solo, también se va a tildar siendo una palabra compuesta con guión corto. Si el segundo componente también se tildaba, va a seguir conservando su tilde. Entonces aquí ni aparecen ni se pierden tildes, todo se conserva de la exacta misma forma a como se escribían individualmente al momento de generar la palabra compuesta por acá, ¿no? Y tenemos algunos casos. Sánchez Cano, ¿no? Sánchez es grave, perdón, sí, grave terminada en Z, se tilda. Cano es grave terminada en vocal, no se tilda. Las dos conservan sus características. Germano soviético, lo mismo, las dos conservan sus características. Teórico práctico, las dos palabras son esdrújulas por sí solas. Al momento de unirse por el guión corto, conservan sus características. Y así vienen varias palabras en su examen, ¿no? Por ejemplo, físico-químico o físico-matemático, que son palabras esdrújulas y que
individualmente se tildaban y al relacionarse por el guión corto siguen conservando su tilde como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces esta sería la cuestión con respecto a las compuestas con guión. Mucho más sencillo, les digo, ¿no? Yo creo que es muy sencillo, muy evidente, ¿va? Hablemos ahora de los adverbios que terminan en mente. Lo que sucede con los adverbios terminados en mente es que, recuerden, estos adverbios que terminan en mente se derivan de adjetivos calificativos. Vamos a tener entonces un adjetivo calificativo y si le agrego la terminación mente ya se convierte en adverbio. Entonces, es muy similar a lo que acabamos de decir con respecto al inciso B. Esa terminación mente no va a generar ni un solo cambio en el adjetivo. El adjetivo calificativo va a conservar todas sus características que tenía antes, ¿no? Si se acentuaba, cuando le agrego la terminación mente, se sigue acentuando o tildando. Si no se acentuaba como adjetivo, si le agrego la terminación mente, pues sigue sin acentuarse. Entonces, digamos que esa terminación mente no está sumando sílabas nuevas, es como mero adorno, nada más se le pega sin generar ni un solo cambio, ¿no? Entonces lo tenemos que entender de esa forma. Y tenemos los ejemplos. Fácil, palabra grave terminada en L, por eso se tilda. Si le agrego la terminación mente, no se genera ningún cambio y se sigue escribiendo fácilmente con tilde donde ya la tenía la palabra, el adjetivo de manera original, digamos, ¿no? Y si cordial, en este caso, cordial, aguda terminada en L, no se tilda, le agrego la terminación mente, no le aparece tilde, porque no es como que le esté sumando dos sílabas nuevas. Como les decía, esta terminación mente no genera ningún cambio, ¿vale? ¿El adjetivo se convierte en adverbio si le agregamos mente? Sí, efectivamente. El adjetivo tiene esa característica, se convierte en un adverbio de modo. Ajá, justo por esto hago la aclaración, pues por aquí escribe una de sus compañeras y es justo lo que muchos de ustedes llegan a pensar. Efectivamente, ¿no? Pensemos en cordialmente. Cordial tiene dos sílabas. Muchos de ustedes piensan, pero le estoy agregando dos sílabas más, mente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues sí, que la sílaba tónica sigue siendo este dial específicamente y podríamos pensar que como le sumé dos sílabas más, ahora es esdrújula la palabra cordialmente. Y por eso muchos pensarían que a lo mejor cordialmente se escribiría así, cordialmente, con acento sobre la A. Pero por eso está la especificación o la aclaración, ¿no? La terminación mente no genera el más mínimo cambio, no va a agregar sílabas, no va a sumar sílabas. La palabra cordialmente sigue siendo una palabra, la podríamos considerar aguda terminada en L, porque lo realmente importante es el cordial. Entonces, en resumen, y les reitero, mente, la suma de la terminación mente a estos adverbios no suma o no agrega sílabas nuevas, no genera ningún cambio, es como si realmente no existiera, pues, ¿no? Como si realmente no existiera ahí la terminación mente. ¿Me explico? ¿Queda claro esto? Y bueno, ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? Con rápidamente, bruscamente, cortésmente, que siguen conservando las características de su adjetivo con o sin tilde y nada más le agregamos la terminación mente, ¿no? Esta sería la cuestión acá. Muy bien. Vale, si no hay preguntas, vamos a la última parte, a la última diapositiva, que es la acentuación de demostrativos. Ya de los demostrativos hablamos en su momento cuando mencionamos el glosario de las categorías gramaticales. Dijimos que los demostrativos son palabras que pueden funcionar tanto como pronombres, pero también como adjetivos, ¿no? Entonces, dependiendo de si funcionan como adjetivos o como pronombres, se van a tildar o no se van a tildar, ¿no? En realidad, y ya se los comentaba el domingo, la RAE considera que ya no debería tildarse bajo ningún contexto las palabras este, ese, aquel y sus variaciones, ya no deberían tildarse porque ya realmente no existen contextos de que puedan generar ambigüedad, ¿no? Por eso la RAE considera eso, que no tendrían por qué tildarse estas palabritas bajo ningún contexto. Pero antes se tildaban y es una regla muy arraigada que todavía está muy presente. Entonces, como sigue muy presente, bueno, ahora la RAE dice, está bien, si lo quieren seguir tildando, bueno, tildenlo, ¿no? O acentúenlo. Y pues Ceneval lo sigue acentuando, ¿no? Al menos es lo que hemos visto en los exámenes previos, que siguen acentuando o tildando estos demostrativos
pero por eso lo mencionamos, ¿no? Por eso vamos a revisar cuándo se tildarían y cuándo no, ¿vale? Entonces, no se van a tildar estos demostrativos este, ese, aquel, ni sus variaciones de género ni de número cuando funcionen como adjetivos. ¿Y cómo sabemos que funcionan como adjetivos? Pues porque ya sabemos que van a acompañar al sustantivo, o se van a relacionar con un sustantivo. Y lo podemos ver aquí en los ejemplos, ¿no? Este árbol se relaciona con el sustantivo árbol. Aquellas ventanas se relaciona con el sustantivo ventanas, lo están introduciendo. Entonces noten esto, ¿no? Si me doy cuenta de que mi demostrativo antecede al sustantivo, significa que es adjetivo y por lo tanto no se va a tildar porque está funcionando como adjetivo, ¿no? En este caso, ¿vale? Entonces no lleva tilde si antecede a un sustantivo o si está acompañando a un sustantivo la palabrita. Cuando sí, aquí les pongo, cuando funciona como pronombres, aquí sí se van a tildar, este, ese, aquel y sus variaciones. Solo las formas neutras no se van a tildar, ¿no? Las que refieren a esto, eso, aquello. Esas formas neutras, esto, eso, aquello, no llevan tilde. Pero este, ese, aquel y sus variaciones de género y números, sí, ¿no? En este caso, funcionarán como pronombres, ya sabemos, cuando estén sustituyendo o cuando estén retomando a un sustantivo. Entonces, si yo ya no le veo el sustantivo aquí al ladito a la palabrita este, ese, aquel y sus variaciones, significa que está funcionando como pronombre. Y si funciona como pronombre, entonces le pongo la tilde, ¿no? Como en los ejemplos de acá. Aquel es mi amigo de la universidad. ¿Qué pasa? Que no estoy introduciendo a un sustantivo, no estoy diciendo aquel amigo es mi amigo de la universidad, ¿no? Si lo dijéramos de esa forma, bueno, sería primero muy redundante, ¿no? Pero independientemente de ello, sí estaríamos introduciendo o antecediendo el sustantivo y ahí sería adjetivo, pero como lo estamos omitiendo, solo estamos diciendo aquel es mi amigo de la universidad, entonces funciona como pronombre y como tal se tiene que tildar. Entonces a esta, esa y aquella sí se les coloca tilde, sí en los contextos que literalmente les estoy comentando ahorita, ¿no? Cuando funcionen como pronombre, también a sus variaciones de género, como les estaba comentando, ¿vale? Eh, el segundo ejemplo, a pesar de la ayuda de estos, no pudieran llegar. Este estos refiere a un plural masculino. Entonces, en lugar de decir, a pesar de la ayuda de estos hombres, omití, omitimos a la palabra hombres, ¿no? Entonces, entiendo que estos funciona como pronombre y entonces debe tildarse, debe llevar tilde para este caso, ¿vale? Y esa sería la cuestión, chicos y chicas, con respecto a la acentuación de los demostrativos. Entonces, ustedes nada más atentos a su examen. Si notan que en su examen, en las preguntas, en las opciones de respuesta, se viene mencionando o se viene escribiendo a los demostrativos con tilde cuando funcionan como pronombres, entonces ustedes deben considerar eso lo correcto, ¿no? O como la regla vigente para Ceneval, para su examen. Si notan que se escriben siempre sin tilde a pesar de ser pronombres, entonces ya pueden considerar que en su examen pues ya no aplicaría esta quinta reglita que estamos mencionando. Entonces, más bien estén atentos, ¿no? ¿Cuándo es su forma neutra es esto, eso, aquello. La forma neutra de estas palabritas sería eso. Así, en singular, ¿no? Esto, eso, aquello. Lo podemos poner acá. Forma neutra de pronombres. Esto, eso, aquello. Y estos dijimos no se van a tildar, las formas neutras, ¿no? Esto, eso, aquello. Por ejemplo, podríamos decir, esto me interesa. Como es una forma neutra, no se tilda, ¿no? ¿Vale? Pero si yo dijera, estas son tus amigas, son tus hermanas, ¿tildaríamos ese estas o no? ¿Se tilda estas acá o no? ¿Estas son tus hermanas? Sí, ¿no? Porque no está introduciendo el sustantivo, no está antecediendo el sustantivo, sino que lo refiere un tanto de manera indirecta. Entonces, estas, aquí sí se tilda. Muy bien. El ejemplo que escribes es correcto, Rodríguez, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros. Se los escribo por aquí al ladito. Eh, ese niño es feo, correcto, ¿no? Ahí sabemos que está ese funcionando como adjetivo porque sí introduce a sustantivo, ¿no? Como tengo el sustantivo aquí después, me doy cuenta de que ese es adjetivo y por lo tanto no lleva tilde. Entonces vean este mismo ejemplo. Este niño es feo,
lo voy a ampliar. Este no tanto. ¿Qué piensan de esto? ¿Este niño es feo? Este no tanto. ¿Qué pasa con este, este? ¿Se tilda o no se tilda? Si se tilda, ¿no? Está funcionando como pronombre. ¿Cómo sé que funciona como pronombre? Porque no introduce a sustantivo, ¿no? No estoy diciendo este niño es feo, este niño no tanto, sino que estoy omitiendo al sustantivo niño porque ya lo refería antes. Entonces, justo habrá que tildar para este caso. Estos mangos están verdes, los de la casa no. Correcto, tu ejemplo es correcto, Yáñez, ¿no? Estos mangos no se va a tildar porque está introducido o más bien está introduciendo el sustantivo mangos, ¿no? Bien. ¿Qué pusieron por acá? Si dijera estas niñas, entonces no se acentúa. Exacto, si dijera estas niñas, no se acentuaría, ¿no? Pero si dijera estas nada más, ahí sí lo acentuamos, ¿no? ¿Queda clara entonces la diferencia entre cuándo funcionan como adjetivos estas palabritas y cuándo funcionan como pronombres, ¿no? Eso es lo que debe entenderse bien. Entender bien cuándo funcionan como adjetivo y cuándo como pronombres, y ya entonces van a saber si colocan tilde o si no colocan tilde, ¿no? Así de sencillo sería la situación con respecto a esta última regla. Bueno, ¿hay algo que quisieran agregar o plantear antes de finalizar por el día de hoy? Nos dio perfecto el tiempo para terminar entonces con la parte teórica. Para mañana vamos a estar por ahí planteando el ejercicio desde el principio de la clase haremos el ejercicio y en el tiempo restante, pues mientras aparte estaremos resolviendo dudas, en el tiempo restante vamos a empezar a abordar un tema diferente que tiene que ver ya con los textos, ¿no? Con la clasificación de los textitos, las formas del discurso, ya empezamos a entrar a esta parte de los textos, ¿vale? Bueno, chicos, si no hay nada más que agregar, terminamos por el día de hoy. Ya les dejo las diapositivas para mañana, ¿vale? En el grupo que hace falta. Que estén muy bien, se cuidan, también descansen.